efectivamente, Millicent, hay muchas informaciones. Ayer, como ustedes saben, todas las tardes de los lunes, el presidente Luis Abinader ofrece una rueda de prensa en el Palacio Nacional. Y en las últimas jornadas siempre se introduce con un tema. El tema de ayer es el plan, lo que el gobierno pretende lograr y hacer en lo que les queda de periodo gubernamental, que sería hasta el 2028. 2028, 3 años y medio más o menos. 3 años y medio. Y ayer presentó, ya se había hablado de todas estas metas, pero ayer las resumió y la presentó a los periodistas y le puso un nombre a ese plan, plan para su gente, se llama, plan para su gente. Hay metas interesantes, reducir la pobreza, eliminar la pobreza extrema, se está hablando, elevar la cantidad de personas que formarían parte de la denominada clase media, que ahora, según las estadísticas gubernamentales, equivale a cerca de un 46%, y se llevaría un 50% de toda la población, sería clase media, es decir, la mitad de la población dejaría de ser pobre o estar en situación de vulnerabilidad. Más de la mitad, porque esto es clase media, porque esto es la clase alta, que se le atribuye alrededor de un 7, un 8, 10%. De manera que la mayoría del pueblo dominicano estaría en esa franja, según la meta que se propone alcanzar el gobierno central para lo que resta de periodo gubernamental, y hay metas sectoriales, en salud, se enfatiza bastante en salud, en viviendas. En salud es bajar los índices, porque así es que se maneja el tema de salud. Claro, esos son los indicadores. Los índices. Y los índices altos de mortalidad infantil, esto es la neonatal principalmente. Sí. Básicamente la neonatal, mortalidad que es neonatal. en los primeros 28 días de nacido. Sí. También los accidentes de tránsito, la muerte por accidentes de tránsito, es otro. Y la muerte por la denominada hoy enfermedades no transmisibles, que se están convirtiendo en causas muy importantes de muerte. Nos referimos a las cardiovasculares, a la diabetes, lo que tiene que ver con diabetes, el cáncer también. El cáncer, sí. Su incidencia en la República Dominicana. Pues bien, ahí está. Hay números, lo plantea el gobierno, en términos de logros, y lo que hay que apostar porque lo alcance. Sí, pero también yo creo que hay que apostar a ver cómo se pueden reorientar las políticas públicas para lograr muchos de estos números. Nosotros tanto la semana pasada como el inicio de hemos venido conversando en relación al panorama económico del gobierno, que lo han descrito los expertos como una estrechez fiscal. Hay muchas cosas que el gobierno necesita hacer, pero no cuenta con el dinero para hacerlo. Sin embargo, tomando en cuenta esos indicadores, que para mí son los indicadores importantes, el tema, por ejemplo, de formalizar aún más el mercado laboral, eso es importante, más lo que tú señalabas, implica, Adalberto, que hay cosas que se pueden hacer en cuanto a reorientar la política pública y el gasto, la inversión, con los recursos que ya tiene disponible el gobierno. Ahí, por ejemplo, tú hablabas con el tema de salud, el tema de las enfermedades no transmisibles y el mismo tema de los accidentes de tránsito. Sin embargo, en esa materia el gobierno insiste en políticas que son equivocadas porque no te conectan con el tema de la prevención o con el mismo tema de la atención primaria. Eso te impacta otros indicadores como el tema de disminuir la mortalidad neonatal, que es un indicador importante. Entonces yo creo que es un momento también para que el gobierno reflexione cómo se puede reorientar con los recursos que tenemos la política y el gasto para que impacte estos indicadores de manera positiva y poder hacer eso en un corto plazo, Adalberto Grullón. Definitivamente que sí. Está planteado dentro del plan que presentaron ayer cómo las instituciones tendrían que actuar de manera coordinada para alcanzar las metas propuestas. Hay premisas erradas, yo creo. Claro, por ejemplo, en el caso de salud se insiste mucho en tener más laboratorios, más equipos, más hospitales, etcétera. Y esto conecta también con el tema de los accidentes. No se ve claro
Se habla de un plan y es verdad que el gobierno hizo un pacto con muchísimas instituciones del sector transporte para aplicarlo, pero en ese pacto no está el centro del problema y es la desorganización y la falta de implementación de la legislación vigente en esa materia. Entonces eso no está bien claro, pero bueno. Y el otro elemento, antes de irnos de ese tema, que lo decía ayer, bueno, lo confirmaba porque usted y yo ya lo habíamos advertido, lo decía ayer nuestra invitada principal, en relación a que aquí el principal problema de la sociedad es la desigualdad. Totalmente. O sea, es la concentración, o sea, indicadores de avance los hay, pero ¿cómo evitar la concentración? Y yo siempre insisto en dos temas. Uno, hay que lograr que la gente tenga más ingresos y el tema salarial es básico para eso. Y lo otro, pues darle garantía de derechos, que son justamente derechos que implica que la gente tenga que sacar más dinero de su bolsillo para conseguirlo y a medias. Entonces, ahí están vías en las que el gobierno tiene que empeñarse. Tienen que empeñarse a fondo y tienen que identificar bien claro los temas. Mira, cuando se habla de los nini, a lo que volvió el presidente a hablar, ahora no se quiere decir nini porque eso es un término despectivo, pero el presidente lo usó. El gobierno lo usó. Lo correcto es decir sin oportunidades. Sin oportunidades de ningún tipo. Sí. Mira, uno de los problemas que está llevando a los jóvenes a desertar de las escuelas, y eso se ha visto, tiene mucho que ver con la falta de apoyo para la educación media o secundaria, Millicent. Faltan aulas en ese sentido, faltan politécnicos para que salgan con mayor capacidad para insertarse en el mercado laboral. El transporte fue un paso positivo que dio el gobierno. Muy importante. Para llevar a los muchachos de donde viven a sus centros laborales y viceversa. Es un paso positivo, pero insuficiente. Como es positivo también el tema de los libros. Sí. Hay que mejorar las condiciones de vida de la familia. Claro. Y darle garantía a estos muchachos que están en la adolescencia y quieren buscar nuevos horizontes, de que pueden estudiar y que la educación es una vía importante para superar la pobreza en la que la mayoría de los sectores viven, porque se trata de eso, sobre todo los varones. Y con las jóvenes es interesante que se esté disminuyendo el embarazo en adolescentes, porque es una de las causas principales de deserción. Pero también el matrimonio infantil. Ay, sí, porque muchas chicas, antes de cumplir los 18 años, se casaban, se van, se mudan, generalmente con una persona más adulta, o con otro muchacho que tampoco tiene muy claro cómo van a sobrevivir. Y que también deja entonces los estudios. Y abandonan, por supuesto, abandonan, eso es lo primero que hacen. Claro. Los estudios se le imposibilita más conseguir un empleo. Claro. Con una muchacha embarazada, ¿verdad? Tiene mayores dificultades, o con un hijo, tiene mayores dificultades para conseguir un empleo. Pero bueno, hay que ver, porque todo esto tiene causas multifactoriales, hay que ver si se ataca esto. El país, la gente se quejó mucho del discurso del presidente, y él se refirió a eso ayer, por el exceso de optimismo que algunos le atribuyen. Y yo creo que tenemos los dos extremos aquí en este país. Ese exceso de optimismo, que lo encabeza siempre el presidente, y no el todos los presidentes toman ese camino y se centran mucho en eso, en decir que todo está bien, que estamos avanzando, que lo último. Y por otro lado, tenemos el otro extremo, que nada sirve, que todo está fracasando, que aquí no avanzamos, que estamos retrocediendo. Y no es verdad que estamos retrocediendo, damas y caballeros. El país avanza. Y no es verdad que avanza solo por los gobiernos, por las políticas públicas. Avanza porque esto es un pueblo trabajador, emprendedor, que se le ingenia para vivir mejor. Y este pueblo emprendedor, cuando no encuentra las oportunidades de desarrollo, de empleo, de bienestar aquí, se va. Pero se va a trabajar, no a delinquir. Y desde allá sigue aportando. Entonces sigue aportando. ¿Y qué sería de este país sin ese montón de dinero que mandan los dominicanos y las dominicanas? Que supera los 10.000 millones de dólares al año. Tú sabes el dinero que es eso. Eso es mucho dinero. A 63 por 1. Miren. O a 62 por 1 en el día de hoy. Eso supera con creces todas las inversiones que hace el Estado Dominicano en la lucha contra la pobreza. Exactamente.
Por mucho. Por mucho. Por mucho. De manera que no todo está perdido, estamos creciendo, estamos avanzando, esto de que tú hablas del 46% de la población clase media, quiere decir que ese segmento de la población dominicana supera al segmento que está en condiciones de pobreza. Exacto. Eso es... Y eso es muy positivo, pero y eso hay que acá, reconocerlo. aquí en los años 60, en los años 70 todavía, la inmensa mayoría de la población está en condiciones de pobreza. Sí, sí. Y entonces esos son avances que a mí me parece que son positivos. Claro. Hay otros temas. Sí. Mira, comenzó una nueva legislatura, así es, Sí. el pasado 27 de febrero. Se inauguró. Y esta semana se supone que arrancan las sesiones. Sí. Hoy, un día de sesiones, en las cámaras legislativas. Hay muchos temas de la agenda pendiente que tiene la legislación. Tiene el tema de la seguridad social, tienes el tema del código laboral, tienes el tema bueno, el otro código que no sabemos si lo van a incluir. El Código Penal. El Código Penal. Hay una ley de compras y contrataciones públicas pendiente también. Está todo el tema de las fusiones institucionales. Está el tema de las fusiones institucionales, que ayer hablaba Olaya, que estuvo con nosotros el pasado 27. Sí. Aquí Olaya hablaba de que ya está lista la ley que fusiona los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Hacienda. Pero de igual manera, para el 28 de febrero, que ya pasó, no nos han dicho nada de esto, se supone que estaba lista la ley que fusionaba el Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior. De manera que esas leyes van al Congreso y tienen carácter prioritario para el gobierno, porque implica la reorganización del Estado dominicano. Pero por otra parte, Millicent, tenemos pendiente la elección de las cámaras de cuentas. Nuevos integrantes de las cámaras de cuentas. Tenemos también pendiente la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia. El Consejo de la Magistratura tiene tareas pendientes. Hay 5 miembros que salen hay 5 vacantes que quedan en la Suprema Corte de Justicia. Y creo que también hay uno o 2 en el Tribunal Constitucional. Entonces eso tiene que resolverse también en las próximas semanas, tal vez meses. Pero son muchos los temas de agenda que tenemos pendiente en el Congreso Nacional y en el Tribunal, en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ojalá que se avance, porque para la mayoría cuasi absoluta que tiene el PRM en ese Congreso, recuerden que en el caso del Senado la oposición tiene apenas un senador, yo siento que el ritmo, la ruta legal ha sido muy lenta, inclusive con temas que para el gobierno son prioridad. El tema, por ejemplo, de la ley de compras y contrataciones. No hay ninguna justificación, Adalberto Gurrión, para que esa ley no haya sido aprobada. Entonces yo creo que el gobierno tiene que poder acelerar. Hay gente que dice, bueno, porque una cosa es el Poder Ejecutivo y otra cosa es el Poder Legislativo. Eso es correcto. Pero hay un punto político donde tiene que haber un encuentro, porque es el mismo partido, señoras y señores. Y el otro tema que uno se pregunta es cuándo y en qué proporción se van a aumentar los salarios mínimos del sector público. Claro. Hay que decir, aunque todavía hay gente que no lo reconoce, yo no entiendo por qué, que el aumento de un 20% en el salario mínimo del sector privado es una medida muy positiva. Claro, muy importante. Que se encamina, ¿verdad?, en la necesaria política de ir reduciendo los niveles de desigualdad de la sociedad dominicana. Así es. Pero eso es una parte de la solución. Hay que hacerlo también en el sector público. Claro. Y fíjate que en el sector público no es tan grande la nómina, porque hay áreas de la administración pública cuyos salarios han ido mejorando. Este es el caso de educación. En educación todos los años se reajustan los salarios, pero también en salud. Caso de los médicos, las enfermeras han tenido
mejorías salariales. Y los policías. Y tú tienes los policías, las Fuerzas Armadas. Policía y las Fuerzas Armadas. Se han aumentado los salarios también. De manera que estamos hablando de aquellos servidores públicos. En el mismo sector salud, tú tienes camilleros, tú tienes personal. Bioanalistas. No, los bioanalistas creo que también. Yo creo que no. No sé. Sí. Vamos a preguntarle hoy a nuestro invitado sí. del primer plano, pero sí hay en el área administrativa, secretarias, vigilantes, etcétera, personal de seguridad, que hay que aumentar. No, y ni hablar de los ayuntamientos. Ay, Dios mío. ¿Saben lo que hacen muchos alcaldes? Que dividen un salario entre 3. Y al final tú tienes 3 gente cobrando 5,000 pesos. ¿Tú sabes lo que son 5,000 pesos? Lo hay, Caramba. lo hay. Entonces eso tiene que hay que mejorar eso. Hay que mejorar eso, porque da vergüenza que así ocurra. Bueno, pero decía el ministro de Administración Pública, lo dice yo en el Listín Diario, que se está discutiendo ese aumento salarial, que con la reforma fiscal era seguro, pero que ahora sin reforma se le está buscando la vuelta para ver cómo se logra. Eso es lo justo y necesario. Así es. Él dice que posiblemente este mismo año. Este mismo año. Se pudiera lograr. Ojalá que sí. Bueno, y a nivel internacional, para no irnos en blanco, bueno, hay, yo creo las últimas medidas de Donald Trump son las más importantes. Hoy entra en vigencia el arancel para el acero, que perjudicaría a China, bueno, el área de arancel a México. México y Canadá. Principalmente. Sí, esos 3 países, inicialmente. Inicialmente, así es. Y suspendió la ayuda militar a Ucrania. Adalberto Grullón suspendió. Él está bravo. Está bravo con Zelensky. Bueno, está obligando a los europeos a tener que buscar fórmulas propias para resolver el tema de seguridad en la región, porque Europa es la que le tiene más miedo a Rusia. Está muy cerca. Bueno, se ha beneficiado, es una cosa increíble, porque Rusia le suple de muchos productos. Incluyendo gas. Gas, petróleo. Incluyendo gas, que en Europa así eso es básico. Y grano el tema también. climático y grano también. Así es. Vamos a ver lo que va a ocurrir. Hay que pausar, Millicent. Y con una muy buena razón. Nos vamos a una entrevista en primer plano súper interesante. Así es. Se trata del doctor Mario Lama. Mario Lama es el director del Servicio Nacional de Salud, el famoso SNS, como le conoce la gente. Así es, y hoy es martes, más tarde, entonces vamos a conversar también con Antonio Siriaco, Así es. el decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.